Buen día, doctor. ¿Se lo Buen día, puede ver? doctor. ¿Lo ¿Lo puede escucho? escuchar? Sí, se escucha. Y también se ve nuestra hojita de trabajo con la que Sí, estamos doctor. Sí, apoyando. doctor. Muy Sí, bien. doctor. Entonces, gracias, muchas gracias, compañeros. Entonces, estamos con, a ver, ¿cuántos? 73 alumnos, ¿ya? Un buen número. A muchos docentes todavía se quejan de que no les han mandado las listas, de que no han abierto los grupos. Y en los grupos de docentes, nosotros hemos insistido bastante para no perjudicarles y pues les hemos comunicado ayer que estamos ya por el 5.º tema y creo que estamos a la avanzada y eso es lo más importante, ¿no? A ver, ayer hemos visto en la segunda parte un tema muy importante sobre la regulación del trabajo, simplemente para introducirnos y recordar. Hemos dicho que el trabajo ha existido siempre y que la regulación del trabajo ha habido desde la época de la antigüedad, que ha estado regulado. ¿Qué significa que ha estado regulado? Significa básicamente que la apropiación del trabajo ajeno se ha normado. En la antigüedad, la apropiación del esclavo mediante la potestad dominica, mediante el arrendamiento y la forma como se remunera, las merces, los honorarios, el trabajo de los colonos, toda la actividad laboral, ¿no? Aunque el trabajo socialmente útil era el del esclavo. Ahora, en el feudalismo, en la sociedad medieval también se ha regulado el trabajo y obviamente tomando en cuenta dos aspectos, el trabajo en el campo y el trabajo en la ciudad. Ha estado regulado, era un trabajo forzado, sobre todo el trabajo en el campo, a partir de la servidumbre. Entonces también ha estado regulado bajo características, en el sentido de que es el dueño de la tierra, el señor feudal, y el siervo es el que trabaja la tierra. En los gremios, bajo las características de monopolio, de reglamentación, bajo diferentes características, jerarquía, ¿no? Dirección y gobierno, también ha estado regulado. Posteriormente tenemos la sociedad industrial, el advenimiento del capitalismo, del industrialismo, bajo los principios de la revolución francesa, van a influir en las relaciones, pero hay una desigualdad económica que no permite un desarrollo equilibrado en cuanto a las relaciones sociales de producción entre el proletario y los capitalistas o burgueses. Lo mismo, la libertad les permite hacer libre contratación, libre despido, libre modalidad de contratos, no hay protección y el Estado no interviene en las relaciones laborales, por lo tanto, las regulaciones a partir del derecho civil, hemos dicho acá, y la ley económica que gobierna es la ley de la oferta y la demanda, y obviamente se concentran muchos obreros en las fábricas bajo condiciones infrahumanas, llamada el capitalismo salvaje, lo que obliga a discutir la cuestión social. La cuestión social es ese estado de calamidad que están pasando los trabajadores, peor que en la época del feudalismo. En algún curso decían, ya en las épocas del estoicismo romano, por lo menos se obligaba al amo a darle un plato de comida al esclavo. Acá se podía morir de hambre si no trabajaba el obrero. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? A esas condiciones, lo que obliga a una intervención del Estado producto de la lucha, ¿sí? Producto de la lucha entre los obreros organizados en sindicatos con los empresarios y obviamente
buscando la protección, la participación del Estado mediante normas, mediante el control y cumplimiento de las normas y obligando al Estado a que intervenga en una administración de justicia. Bueno, ahí surge el derecho del trabajo y habíamos quedado ahí. El derecho del trabajo es en su fuente, en su origen real, es como consecuencia de la lucha de clases, porque ese estado de condiciones laborales las imponía el empleador. Entonces, el derecho del trabajo va a surgir en el siglo XX. La primera constitución social es la Constitución de Querétaro, pero antes hemos visto movimientos como de Chicago, la lucha por las 8 horas, por ejemplo. Ayer no lo habíamos puntualizado. Era una norma, la ley Ingersol, que establecía que había acuerdo para cumplir una jornada máxima de 8 horas, pero los empresarios se resistían, los trabajadores habían marchado, han sido reprimidos y obviamente hubo un atentado contra un puesto policial, fueron culpados muchos trabajadores, condenados unos a la cadena perpetua, otros a la horca, y obviamente por esa razón se celebra el 1 de mayo como el Día del Trabajo, que es un día de la lucha por mejores condiciones de trabajo, ¿verdad? Entonces, estos son los pasos que se van dando para que se genere el derecho del trabajo, surja, aparezca como una disciplina especial que tiene como objetivo tutelar los derechos del trabajador, proteger al económicamente débil en la relación laboral. Esa es su razón de ser del derecho del trabajo. Surge para eso. Si no, seguiríamos en el derecho civil con toda certeza. 1917 se constitucionaliza, se juridifica el tema de las relaciones laborales y la intervención del Estado en las mismas con un sentido protector. 1919 se pone fin a la Segunda Guerra Mundial, se suscribe el Tratado de Versalles y en su capítulo 13 se crea la OIT, señalando que no habrá paz en el mundo mientras no haya justicia social, que el trabajo no debe ser considerado una mercancía, pero que hoy se sigue considerando una mercancía. Miren, cuando los empresarios dicen, ¿cuánto te ha costado la mano de obra? ¿No? Tanto. Tengo que bajar mi mano de obra, tengo que aumentar mi mano de obra. Es una mercancía que se compra y se vende. Tienen esa mentalidad. Y obviamente el derecho del trabajo busca que el trabajador, la trabajadora, que la clase trabajadora sea considerada como un ser humano digno, con respeto, y que busque los medios de subsistencia para vivir dignamente, que tenga derecho al desarrollo material, al desarrollo espiritual y al bienestar material, que no es una cosa, nada no debería ser del otro mundo, como decimos comúnmente. Entonces, en Bolivia, el año 1936, la primera constitución social, gobierno de Germán Busch, ¿sí? El año 1939, en Bolivia, la Ley General del Trabajo, elevada a rango de ley, porque era un decreto ley, elevada a rango de ley el año 1942. Y el año 1943 se aprueba y se pone en vigencia el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Estamos viviendo todavía con esas normas del 39, del 43, solo que algunas disposiciones o muchas disposiciones han sido modificadas, han sido actualizadas por esas características que hemos visto. Es un derecho provisorio, es un derecho en constante formación, es un derecho extraetático, y eso en nuestro estudio para el ejercicio de la profesión no puede quedar descuidado, ignorado, sino más bien debe quedar presente. Miren,
Y aquí está. Les muestro. Este es el digesto laboral. Primer tomo. Y este es el digesto laboral, segundo tomo. Este digesto de normas laborales las ha encabezado el profesor Isaac Sandoval Rodríguez junto con un equipo compuesto por la doctora Íñiguez, la doctorita Carmen Delgadillo, una ternura, la doctora Anselma Linares y obviamente la doctora Ada Rosa Arenas de Sandoval, que era la coordinadora general, la esposa del doctor Sandoval, junto con el doctor Isaac, ¿no? Todos ya fallecidos. Y acá tenemos en este digesto normas laborales establecidas bajo dos parámetros, índice alfabético e índice cronológico. Y pues en alfabético, por ejemplo, empezamos con la A, abogados, y empieza a hablar de los abogados, incompatibilidad con el ejercicio profesional, abogados empleados no pueden ejercer sino en causas propias, prohibición para ejercer la abogacía si les paga el erario, y distintas normas laborales de los abogados. Luego viene accidentes de trabajo, en el índice alfabético, acumulación de cargos, qué pasa si los acumulan cargos los médicos, los catedráticos, hay prohibición para desempeñar más de un cargo, pero bueno, estas cosas van cambiando. El aguinaldo se establece el año 1944 y sigue vigente hasta ahora. El aguinaldo para los canilitas, mal llamado aguinaldo, que permitía alguna situación entre unos días de fin de año pagarles el doble a los canilitas, ¿no? Mediante la venta de los periódicos para darles para que sus vendedores, sus proveedores de los periódicos, La Razón, Página 7, etcétera, les puedan dar un aguinaldo, pero la carga la pasaban al cliente de una forma especial. El decreto reglamentario del aguinaldo del año también 44, el aguinaldo para los jubilados, para los mineros, cómo se interpreta la ley de 18 de diciembre. Mire, normas sobre el aguinaldo, pero más de 20. El aguinaldo de fiestas patrias que antes había, un aguinaldo que se pagaba por el 6 de agosto, mucho aguinaldo de fiestas patrias, el aguinaldo patriótico también con ese nombre, la antigüedad del arbitraje, el de arquitectos, artesanos, bancarios, aviadores. Seguimos con la B de bancarios, beneficios sociales, bonos, bono de alimentación, el bono no cotiza. ¿Cuándo no cotiza el bono? El bono de transporte no cotiza, el bono de refrigerio no cotiza, eso ya vamos a ver, está aquí, y esto es del año 1961. Bonos, fíjense ustedes, ¿no? Trabajo interesantísimo. Ahora, pues, si vemos, no el índice alfabético, el índice cronológico, según la norma que se ha dictado en el tiempo, vamos a ver, 29 de agosto de 1825, un tema sobre servicios. El 19 de septiembre de 1825, fianza. El 8 de noviembre del 825, trabajadores, protección a trabajadores bolivianos. Prohibición del trabajo no remunerado. En 1826 se prohibía la servidumbre, pero igual ha habido, ¿verdad? Ya temas sobre feriados. El 3 de agosto de 1826 se establecen los feriados. Son normas que tienen que ver con el mundo laboral y, bueno, cronológicamente, las normas laborales, que son muchas, son hasta el año 1987. Más o menos el decreto 21678 del 18 de agosto del 87. El 85 ya se dictó el famoso y llamado maldito 21060. Este trabajo ha recogido en 1024 páginas miles de normas laborales hasta el 18 de agosto del 87. Posterior a esto, se estaba haciendo
bajo la égida del derecho del trabajo, del derecho protector, haciendo desde el 87 adelante un trabajo sobre una recopilación de las normas extraetáticas, de las normas fragmentarias, pero viene la gestión de Evo Morales y cambia el sentido de la normativa que había entre el 85, sobre todo hasta el 2006, 21 años. Entonces, ¿para aquí vamos a hacer si se cambió un poco el sentido? De ahí tuve la iniciativa de hacer bajo similares características el compendio de normas laborales desde el 2006 hasta el 2012. Y aquí están, ¿verdad? Las normas. Son 90 normas en este periodo de relevancia en materia laboral. Hay más, pero eran muy pasajeras otras, de las cuales son 6 leyes, 56 decretos supremos, 25 resoluciones ministeriales, 2 instructivos, 90 normas en este periodo de la gestión del MAS en materia laboral, 90. Hice un segundo esfuerzo para compilar, hacer un compendio, más que compilar, compendio de normas laborales entre octubre del 2012 a agosto del 2014. 40 normas más. Segundo tomo. ¿Por qué? Es muy difícil conocer el derecho del trabajo si no sabemos, aparte de nuestra ley, qué otras normas hay. Hay todo esto. Entonces, fíjense ustedes, todo esto son normas laborales. Normas, miren ustedes, miles de páginas, ¿no? Por lo menos ahí tenemos 2000 páginas de normas. Falta hacer el trabajo del 2014 hasta 2022, ya va a ser 23. He visto por conveniente ya no hacer tanto un compendio cronológico, sino establecer un compendio de normas que sean anteriores a morales, posteriores a morales también, ¿sí? Anteriores y posteriores, pero que sean las más relevantes que hoy utilizamos en el mundo laboral. O sea, ya es con otra visión. Vean ustedes cómo vamos evolucionando, quiénes nos interesan texto y el compendio, yo creo que hasta mediados de año. Entonces, ahí está el desarrollo también, incluso desde el punto de vista de nuestra participación del derecho del trabajo en Bolivia. La Constitución Política del Estado del 2009 establece las normas laborales entre el artículo 46, habíamos dicho, al artículo 55, yo les decía incluso 54. Las normas más importantes dentro de la lógica del derecho social, del constitucionalismo social. Y esta constitución tiene que tener un desarrollo postconstitucional. Por eso es que hay unas normas en la Ley General del Trabajo que contradicen a la Constitución, pues no son aplicables, ¿verdad? Entonces tenemos desde aquí, ¿no? Si retrotraemos hasta la Constitución Social. Esa Constitución Social que está acá, ¿no? Les recomiendo que se compren de la Gaceta, a ver, este texto, Constituciones Políticas del Estado de 1826 a 2009. Les va a servir mucho para derecho constitucional, pero también sirve para derecho del trabajo y para otras normas, ¿no? Entonces, estamos ahí y por lo tanto tenemos acá esto de las
constituciones sociales tan importantes, ¿no? Creo solamente estoy hablando con un error histórico, es el del 38, nuestra constitución social, ¿sí? No es del 36, perdón, ha habido un lapsus mentis, ¿no? Y en esta constitución social del 38, ¿sí? Se establece a partir del 121 del régimen social. Y aquí hay un error que se ha ido manteniendo hasta la constitución actual, que la cambió. Y me hizo notar un juez mexicano en un evento que tuvimos hace muchos años en Paraguay, y me decía, de ustedes su constitución no es tan social. ¿Por qué? ¿Social? No. Lee su artículo. Y decía, el trabajo y el capital gozan de protección del Estado. Y al decir ustedes el trabajo y el capital, ponen en igualdad a dos que son desiguales. El trabajo, el trabajador, y el capital, el empleador. Y a alguien se le ocurrió poner, no, el trabajo goza de una protección especial. Nuestra constitución, hasta antes de la actual, decía el trabajo y el capital. Y eso se cambió ahora, ¿sí? Poniendo que el trabajo goza de protección especial, el trabajo, ¿no? Entonces, vean ustedes, siempre se evoluciona, y dice acá en el artículo 46, parágrafo 2, el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. No es que no proteja el capital, ni mucho menos, no, pero estamos hablando de las relaciones laborales, y cuando hablamos de las relaciones laborales, el que esté en desventaja es el trabajador y es el que debe gozar de la protección especial. Si los dos gozarán, entonces no hay una tutela especial para el débil, sino una igualdad entre partes. Y eso decía nuestra vieja Constitución del 38 en su artículo 121. Pero ya es social esta Constitución cuando dice la ley regulará el seguro obligatorio de enfermedad, accidentes, paro forzoso, invalidez, maternidad, muerte, los desahucios, indemnizaciones de obreros y empleados, el trabajo de las mujeres y menores, miren cómo los agrupa, la jornada máxima, el salario mínimo, el descanso dominical, los feriados, las vacaciones anuales y puerperales, que quiere decir el pre y posparto, con goce de salario, la asistencia médica, otros beneficios sociales y de protección a los trabajadores. Ahí, por ejemplo, ya modula. El Estado fomentará la organización de cooperativas, desde ahí viene, ahora eso está en el 55. El Estado debe dictar medidas protectoras para la salud. Son del 121 al 130, 10 artículos. Pero quiero que vean les leo el 129 de nuestra inicial Constitución Social. Los derechos y beneficios reconocidos por la ley a favor de los trabajadores y empleados son irrenunciables. Son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. El principio de irrenunciabilidad está desde el año 38. Entonces, cuando acá dicen cómo pues los derechos van a ser irrenunciables, si tú dices que ya no te han pagado tu desahucio, pero como quieres que te paguen el resto de tus beneficios, tus denuncias, eso tiene que ser aceptado. Eso es un invento de estos masistas. No. Los masistas ni habían nacido el 38. Ya estaba en la Constitución Social del 38. La protección, aunque después de su inicial falla del primer artículo, dice: la ley debe regular derechos y beneficios de protección a los trabajadores, principio protector. Entonces ya están esos principios en la original Constitución Social Boliviana después de 1917, 1919, Constitución de Weimar y nuestra Constitución el año, ¿verdad? 1938.
La Ley General del Trabajo, 1939, elevada a rango de ley el 42, y el 43, el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Y nuestra actual Constitución, vigente desde el 9 de febrero del 2009. Entonces, ahí estamos. Ese es el desarrollo laboral con estas normas que les he mostrado. Esa es la especificidad. Tenemos, no les digo conozcan de memoria las normas, tenemos el contexto a dónde acudir y podemos ejercer con propiedad el derecho del trabajo. Bien. Se ha ido desarrollando el derecho del trabajo en la etapa industrial, después del capitalismo salvaje, una vez que ha venido el derecho social. Ahí lo tenemos identificado. Pero ¿qué pasa ya en la actual etapa? En la etapa postindustrial. Esta etapa se inicia pues por los años 70 en Europa y se va a perfilar un nuevo orden económico. En Latinoamérica recién llegó en los años 90, pero igual estamos a muchos años de la etapa postindustrial. Esta etapa se llama para algunos como el imperialismo, fase superior del capitalismo, se llama como la etapa de la globalización, de la tecnotrónica, de la tercera ola. Acá también tengo mi librito de la tercera ola, ¿verdad? Que es tan interesante, ¿no ve? Donde se establecen muchos criterios interesantes. Les recomiendo leer La Tercera Ola, ¿no? Muy, muy interesante. Y también pueden leer ese libro que hace el periodista de CNN, Oppenheimer, ¿sí? El futuro del trabajo, algo así, ¿no? Que también lo tengo. Entonces, fíjense, es muy importante. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo del derecho del trabajo con la etapa postindustrial? Se viene una globalización, ya, estableceremos como globalización. Se viene la globalización. Los mercados se abren. Ya no se produce dentro de un país y se impide el ingreso de productos de otro país. O si no se impedía, lo que se hacía es colocar trabas, salvaguardas, se llaman. He hecho un curso hace unos años en Santa Cruz, muy interesante, internacional, las salvaguardas. Puedes meter todos los productos que quieras, menos estos. Los argentinos, por ejemplo, salvaguardas para sus zapatillas, no entran brasileros en esas épocas, y acá salvaguardas para evitar, por ejemplo, que la economía sea afectada en lo que podríamos producir mejor, ¿no? Tal vez en algún momento hemos tenido salvaguardas para calzados, o poner aranceles muy altos para que no entren productos. Hoy estamos en la etapa de liberar todo lo que es salvaguardas, todo lo que es aranceles altos y permitir que entren y salgan. Y para eso son los acuerdos de integración económica. Globalización significa que la economía se desarrolla más allá del país, sin mayores restricciones en todos los aspectos económicos, en cuanto a productos, a normas. La Unión Europea es la vivencia de la globalización. La Unión Europea tiene una constitución, imagínense ustedes, una constitución que norma, es una constitución supranacional que norma y regla la conducta de los países de la Unión Europea sometidos a la misma constitución. España, Polonia, sometidos a la misma constitución, Francia, Italia,
y todos los países de la Unión Europea. Tienen una sola moneda. ¿Cómo se llama esa moneda globalizadora? El El euro, euro, doctor. doctor. Así es, el euro, una sola moneda. Digan ustedes, ¿los españoles transan en su moneda? No. ¿Alguien recuerda cómo era la moneda de los españoles? ¿Qué se llama? La peseta, doctor. La peseta, pero uno va a España, no hay peseta, son recuerdos. ¿Y en Italia cómo se llamaba? La lira. La lira. La lira. Y en Suiza, los marcos suizos. En Alemania, los marcos alemanes. En Francia, los francos. Pero ahora es el euro. Eso es un efecto de la globalización. Tener una constitución es un efecto de la globalización. Internar productos y sacar productos es un efecto de la globalización. Había marcas tan importantes como la Volkswagen, alemana, producida en Wolfsburgo, pero ¿dónde ahora se ensambla, se produce los Volkswagen? En Brasil, en México. De ahí viene en México que a los Volkswagen llaman cucarachas, ¿verdad? Las cucarachas. Y en Bolivia se llaman, en el único lugar, petas, por la forma del caparazón de las tortugas, de las petas. Casi solo en Bolivia se llama petas, después cucarachas, ¿no? Los Volkswagen. Pero los autos italianos Fiat, ¿dónde se ensamblan? En Argentina. Los Renaults en Argentina o en el Brasil también. Philips, marca holandesa. ¿Qué versión es? Versión brasilera. Y ahora los productos coreanos chinos son. O sea, la línea coreana, el origen, la idea coreana, China. Alguna vez visitamos para hacer un tour visit a Estados Unidos, un tour visit laboral, donde hemos ido a conocer el Ministerio de Trabajo, la Corte Laboral en Estados Unidos, cómo funcionan los inspectores de trabajo en los Estados Unidos, las normas OSHA, todo eso. Tuve la suerte de visitar por una invitación tripartita como la OIT, empleadores, trabajadores y Estado, y me traje una polerita, pues, de recuerdo de Estados Unidos, ¿no? Pero lo más, el efecto globalizador de eso es, dice aquí, yo visité Estados Unidos, marca China. O sea, la ropa que se vende en Estados Unidos y dice USA, chino. Esa es la globalización. ¿Producto de qué? Producto de la integración económica, de la integración política, de la integración laboral, social. Entonces, en esta etapa de la posindustria, compañeros, para captar bien, porque estamos viviendo un tanto esos efectos, tenemos tres fenómenos que se van a dar. La globalización, ya hemos dicho, que es hoy. Ya. Pondremos no negrillas. La integración económica, ¿no? O la integración en general, hemos dicho. Y obviamente, como efecto para el derecho del trabajo, vamos a tener la crisis y desempleo. O, si ustedes quieren, globalización e integración, que tienen mejor relación. Globalización e integración. Crisis y desempleo, sí. Está mejor así. Y finalmente, la flexibilización laboral.
estos tres criterios van a marcar las consecuencias en la regulación del trabajo. Por eso es que no se olviden, estamos hablando de cómo se regula el trabajo, cómo se produce, bajo qué reglas, bajo qué normas, la apropiación del trabajo ajeno. Bueno, acá se producía mediante arrendamientos, acá se producía en la actividad mediante los gremios, acá mediante los principios de igualdad, mediante el derecho del trabajo protector, pero ahora no es que no haya derecho del trabajo, pero ese derecho del trabajo tiene o ha sido influido por la globalización e integración, por la crisis y desempleo. ¿Por qué la globalización e integración en el mundo laboral van a generar crisis y desempleo? ¿Por qué? Porque hay una competencia a nivel ya no nacional, sino internacional, en la que muchos rubros de la economía van a quedar en crisis, puesto que el más grande se come al más chico. Les pongo un ejemplo. La industria vitivinícola española. Los españoles tradicionalmente han producido vinos y muy ricos. Bueno, pero el vino italiano es de mejor calidad y más barato. Ojo, miren ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Con la globalización, con la integración, ese vino no ha tenido ya problemas para entrar a España, le ha hecho competencia y muchas industrias vitivinícolas han quebrado en España, que ha generado crisis y desempleo. Les estoy poniendo un ejemplo. Crisis y desempleo. Entonces, vean ustedes, eso es lo que se ha producido en un típico ejemplo. Cuando estuvimos en España haciendo un curso sobre autonomías y gobiernos locales, visitamos un lugar vitigudino donde habían muchos viñedos y ahora donde almacenaban el vino es un restaurante. Muy lindo todo eso, pero hoy es restaurante. ¿Por qué? No podemos competir con el vino italiano. Fíjense ustedes, ¿qué genera la globalización e integración? Crisis y desempleo. El ejemplo que les doy es uno de miles. Uno de miles. ¿Sí? Entonces, estamos en eso. Miren cómo ha caído hoy la venta de autos, de movilidades, de automotores japoneses. Muy buena marca, Toyota, y toda la línea de movilidades japonesas. ¿Quién les ha derrocado? ¿De qué industria son hoy los minibuses tan lindos que vemos? A ver, ¿quién me dice? Doctor, son Chinos. Todo es chino. Entonces ya nadie compra. No, nadie, ¿no? Muy pocos compran Toyota. ¿Qué compran? Chino. King Long. Hasta los Pumakatari son King Long, chinos. Los chiquititi, chinos. Pero no, antes podíamos comprar. Y claro, dentro de las políticas del mercado, y también con ciertas razones, estigmatizan a los chinos, ¿no?, como algo desechable. Pero la gente, desechable o no, se compra chino. Entonces, vean ustedes. Vamos a comprarnos una computadora, ya, que sea Samsung, coreana. ¿Dónde está hecho? En China. ¿Qué genera? Crisis y desempleo. ¿Ustedes creen que los
En la Toyota japonesa no han despedido miles de personas. Sí. Hace años en Holanda despidieron muchas personas por la marca Hitachi, ¿no? O había otra marca holandesa, porque esto ya se estaba haciendo en Brasil. Entonces la globalización no es extraña al mundo del derecho del trabajo, genera crisis y desempleo. La integración, el desarrollo. Mire, antes, alguno de ustedes recordará, les puede preguntar a sus papás, pero yo he vivido muchos años esto. ¿Cómo se llamaba a larga distancia? ¿Cómo se llamaba a Cochabamba, a Oruro? ¿Cómo se llamaba a España? Era una forma sumamente interesante. Uno agarraba su teléfono, no habían celulares, no habían, y llamaba a Entel, al número de llamadas nacionales o internacionales. Digamos una llamada nacional. Sí, quiero hacer una llamada a Oruro. Muy bien. ¿Cuál es el número de teléfono del que me está llamando? Tal número. ¿Cuál es el número en Oruro? Tal número. Ya. Me espera un momento. Nos contactaba la operadora y nos decía, señor, sí, le están llamando de La Paz. Muy bien. ¿Va a contestar? Sí. Entonces, su llamada, cuando había mucho tráfico, deje su número, le vamos a llamar. Esté atento, 10, 15, 20 minutos. Entonces había mucho tráfico, mucho congestionamiento y nos llamaba dentro de un rato. Y nos decía, sí, señor, su llamada, señor, no contesta. Lo mismo era para llamadas internacionales. Si uno llamaba a línea internacional, esa trabajadora, la operadora, tenía que saber, era de mejor calidad, mejor pagada, porque tenía que saber idiomas. Francés, inglés. Bueno. Entonces, en unos momentos le vamos a tratar de contactar, nos llamaban en media hora, en una hora, su llamada, no contesta, no quiere hablar. Miren ustedes, ¿cuántas operadoras habían? Pues aquí seguramente como 50, en Santa Cruz unas 40, en Cochabamba. Se inventó el contestador automático, el semiautomático, el celular, y nosotros nos hemos olvidado de eso. Ustedes no conocen, son jovencitos la mayoría, y ahora podemos llamar el rato que queramos, al país que queramos, e incluso con una llamada que ya no cuesta, porque antes costaba. Pero ¿cuál es el efecto para el derecho del trabajo? Que se ha tenido que despedir a cientos de trabajadoras llamadas, les estoy poniendo el ejemplo de Bolivia, operadoras. ¿De qué trabajas de operadora? No hay más operadoras. O se han tenido que reconvertir a otra cosa. Yo tenía una compañera que era operadora, la señora Jenny, muy tierna ella, cuando yo trabajé un tiempo en Entel, y ella era ex operadora y se vino de secretaria porque había hecho algún curso, y el resto, pues, fuera nomás, fuera de la empresa. La globalización, que es globalizar la tecnología, el mercado, la norma, los acuerdos de integración, el comercio, genera crisis y desempleo, sobre todo cuando no se hacen políticas que busquen no perjudicar a los trabajadores, y al empleador no le interesa respetar los derechos de los trabajadores y le da con todo para obtener mejores ganancias. Es decir, el trabajo es una mercancía. Sigue siendo, pese a que la OIT dice que no. Genera crisis y desempleo. Fíjense ustedes. ¿Ya? Bien. Entonces, esa es la situación. Ahora, como consecuencia de esta crisis y desempleo, se da la flexibilidad laboral. Es un requisito que colocan
los empleadores. ¿Qué quiere decir flexibilidad laboral? Flexibilización. Que la norma protectora era una norma rígida, rígida. Tienes que pagar tanto de día y tanto de noche. Si trabaja en domingo y no es un servicio esencial, tienes que pagar con el 100% de recargo. Entonces la norma es rígida porque está protegiendo al trabajador. Fíjense este bolígrafo, rígida. Flexibilidad quiere decir que la norma ya no es rígida. La norma es dúctil, elástica, flexible, que se puede estirar, como esto, como esta liguita aquí de mi niña que lo he abandonado, que me sirve. Ya no es rígida, es flexible. Entonces, ¿qué significa la flexibilidad? La desregulación del derecho del trabajo. La desprotección al trabajador mediante la norma laboral, eso es flexibilización. Que la norma no sea estricta, que no sea rígida, que deje de ser protectora, que se adecue al mercado, que se adecue a la globalización. ¿Y qué nos dicen los flexibilizadores? De día produces igual que de noche. ¿Por qué te voy a pagar de noche con recargo? Si de día produces, en la jornada diurna produces cada hora una chompa, en la jornada no, y te pago, qué sé yo, 20 pesos, ¿por qué en la noche te voy a pagar con recargo del 30%? ¿Acaso produces más porque es de noche? Produces lo mismo porque es de día, te pago los mismos 20 pesos. Ah, ¿qué es lo que no están considerando? Que cuando uno trabaja de noche se desgasta más que en el día, por la condición biológica del ser humano. Está pues demostrado que el día es para trabajar, la noche para descansar. Y si trabajamos de noche, hacemos un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo adicional que produce fatiga laboral, envejecimiento prematuro, hace que el trabajador se desgaste más, realice un esfuerzo mayor. ¿Y qué hace la norma laboral? Le compensa económicamente. ¿Por qué te voy a pagar, flexibilización de la jornada estamos hablando, por qué te voy a pagar en domingo el doble si produces lo mismo que el lunes? Te daré otro día de descanso, pero no es un tema esencial, no es un hospital, no es un medio de comunicación, no, igual. Entonces quieren flexibilizar la norma laboral, volverla más dúctil. Es que el domingo, si me haces trabajar, yo no voy a ir con mi familia. El domingo yo le llevo a mi hijito al partido. Si me compensas el martes, mi hijo está en clases. Y yo trabajando. Y si me das de descanso ese día, ya no le puedo llevar porque el niño no puede. Mi esposa no puede. ¿Y por qué me vas a pagar lo mismo? Y yo el domingo estoy haciendo un esfuerzo extraordinario. Me tienes que pagar el doble. Así dice la norma. No. Con la flexibilización de la jornada, no. Es más, vamos a flexibilizar el salario. No te voy a pagar 2.250, sino te voy a pagar según produces. Produces más, te pago más. Produces menos, te pago menos. Y a veces ese menos es menos que el salario mínimo. Entonces, fíjense ustedes, ese es el tema de la flexibilización laboral. Volverla dúctil a la norma, desregularla, atenta contra el derecho del trabajo. Y estamos en esa etapa. La flexibilización del mercado de trabajo, del mercado, ya no de la jornada, ya no del salario, porque hay flexibilización de la jornada, del mercado de trabajo. La ley del mercado decía, no puedes despedir injustificadamente al trabajador. No puedes, porque el trabajador tiene como único medio de subsistencia su salario, para él y su familia. Y si hay libre despido, ¿qué quiere decir? Que lo puedes despedir sin causa,
que hoy día te enojas con el trabajador, no te ha saludado, vos te has levantado de mal genio y dices, este no vuelve el lunes. ¿Por qué? Es un malcriado, pero no te había visto. En la tarde, agradece sus servicios. Al amparo del 21060, artículo 55, directamente, chao. ¿Pero por qué? No tengo que darte explicación. Artículo 55 del 21060, libre contratación, libre despido. Adiós. Pero, a ver, yo me voy a mi casa. ¿Qué ha pasado? No tenemos trabajo. ¿Por qué? Ni me ha explicado. Pero algo has hecho. No sé. Y ahora tengo que empezar a buscar mañana trabajo, el lunes. Entonces el derecho del trabajo es un derecho social porque protege al trabajador y al proteger al trabajador protege a su familia y al proteger a su familia a la sociedad. Y por eso queremos que se amplíe la protección dándole mejores condiciones para ejercer su labor a los trabajadores por cuenta propia también. El empleador no le interesa. O le interesa a muy pocos. No podemos generalizar en un 100%, perdón, pero a la mayoría no le interesa. Entonces, el derecho del trabajo, el del sentido protector, pues lucha contra la flexibilización laboral. Aquí hemos tenido la norma más flexible, libre contratación, libre despido, desde el 29 de agosto del 2005 hasta el 1 de mayo del 2006. Desde 1985 hasta el 1 de mayo. Eso sí, podemos reconocer al gobierno del MAS, pero de manera parcial. ¿Por qué? Deja sin efecto el 21060 en su artículo 55. En ese artículo, ya no se puede despedir en forma injustificada libremente. Tiene que ser en forma justificada. No es que no se pueda, se puede, pero justificada. Ah, pero solo para el sector que está dentro de la Ley General del Trabajo. Para el sector público, despiden igual que los flexibilizadores, igual que los neoliberales. Por eso que esta etapa se llamó neoliberalismo. ¿Por qué? Fíjense el cuadrito. El liberalismo es igualdad, libertad, fraternidad. Después del derecho del trabajo viene el neoliberalismo, el nuevo liberalismo. ¿Qué quieren los neoliberales? Nuevamente en el campo de las relaciones laborales, libertad, liberalismo, libertad para contratar, libertad para despedir, libertad para hacer contratos ya no laborales, sino contratos civiles, contratos administrativos, contratos comerciales, contratos de servicio, para evadir el alcance de la norma protectora laboral. Por eso se les llama neoliberales en el mundo del derecho del trabajo también. Pero los del gobierno son neoliberales porque no protegen al servidor público. Despiden cuando quieren. Y no solo eso, les condicionan para ser del partido. Les obligan hasta a pensar o les someten a un pensamiento, a una ideología. Y eso debería ser libre. En la función pública deberían trabajar los mejores, no los afines. ¿Verdad? Entonces, fíjense ustedes, tenemos esa situación. Hoy nos debatimos entre la flexibilización y la no flexibilización. Los que han leído la lectura han debido ver cuál es la tendencia, reafirmar los principios del derecho del trabajo. Y esto ha sido escrito antes de Evo Morales, solo que la ponencia ya ha sido actualizada, ¿no ve? Ha sido actualizada el 2006. Esto ha sido escrito el 2004. Ha sido actualizada el 2006 con el decreto 28.699, pero antes de eso ya habíamos asumido esa posición. Y si cabe el término, desde muchos sectores del laboralismo boliviano hemos influido para que se dicte pues ese decreto 28.699. Esa es la realidad. Ahora está regulado entre normas flexibles en el sector público y normas protectoras en el sector privado.
Antes muchos sectores públicos estaban en la Ley General del Trabajo, lo que eran las superintendencias. Ahora los han migrado al Estatuto del Funcionario Público y los han desprotegido. Entonces también se aplica el tema de la tendencia expansiva o no expansiva en el ámbito de las relaciones laborales. Por eso es que cae como anillo al dedo la lectura que han hecho y ahora van a hacer otras lecturas. Me he olvidado ayer mandarles, pero ya les envío la siguiente lectura que tiene que ver un poco con el actual mundo del derecho del trabajo, con el futuro del derecho del trabajo. Y con eso hemos concluido este importante tema que parece histórico, pero que en realidad nos permite explicarnos cuál es la situación actual y cómo ha sido ese desarrollo. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna pregunta al respecto, compañeros, en este tema? Bien. Entonces, adelante, Lorenzo. Doctor, buenos días. Justamente de lo que habló de la flexibilización, a lo que yo tenía entendido, bueno, en la historia de Bolivia, primeramente se hizo, como dijo, en su lectura decía justamente que uno de los presidentes había dicho que Bolivia se nos muere, con el fin de que, digamos, hubo este desempleo porque pusieron, y usted mismo en la lectura establece que se estableció más que todo poner encima el orden público económico que el orden público laboral. Por tanto, no importaba si cuánta gente estaba despedida o moría de hambre con el fin de salvar al Estado. Y en cierto punto, como que se está velando al Estado, porque sin Estado entonces estaríamos un poco peor desprotegidos los trabajadores. Y aún así, gracias yo creo que el Decreto Supremo en cierto punto tuvo su parte buena como también mala, porque hizo que, gracias a que los presidentes, digamos, lo hicieron ver así, las empresas públicas dejaron de ser muy, ¿cómo se dice? Como lo que estableció en su artículo, que justamente les dieron más énfasis, pero luego es como que vinieron otras empresas privadas, se les dieron más que todo las empresas, más que todo como las de gas, las telecomunicaciones a los privados, pero con el fin de que nos pagaran tributos, con el fin de que pagaran los impuestos y así el Estado estuviera un poco más estable. No sé qué opina de eso, porque la verdad, o sea, en cierto punto tuvo desventajas como ventajas al salvar el orden público económico, pero desfavoreciendo a los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que a veces hay que tomar estas medidas políticas con el fin de salvar al Estado, ¿no? Como lo que decía, usted indicaba que siempre, bueno, ahora se ha cambiado demasiado, con lo que ya nos explica y todo, y la verdad tiene sentido. No lo veía así el derecho laboral, que ahora un poco se protege a más ciertas personas, pero que están en la ley general, pero ahora las que no, como servidores públicos, ya no son. Y incluso creo que he escuchado, no sé de qué docente, pero decía que ahora lo que usted mencionaba de que los abogados recibimos honorarios porque hacemos algo honorable. Por también creo que eso están aplicando los del movimiento al socialismo, que igual los servidores públicos no están ejerciendo por, digamos, por ejercer. Ahora es algo honorable, por eso no se les paga más allá de lo que debería pagarse. Eso, doctor. No, gracias por su aporte, Lorenzo. A ver, ¿quiénes han causado la crisis que se ha producido el 85? Pues los empleadores han estado en el poder. Causan la crisis y ¿a quién hacen pagar? A los trabajadores. Claro, había que hacer ajustes, sí, pero la crisis la generaron ellos, no la generaron los trabajadores. El tema de la baja de las empresas, el hecho de dar, por ejemplo, empresas, construir Carachipampa en el gobierno de Banzer, que hasta ahora no funciona, un elefante blanco improductivo que ha costado millones. ¿Ustedes saben qué querían hacer en Carachipampa? Procesar todo el mineral de Sudamérica, sin haber consultado que de Brasil va a venir hasta Carachipampa el mineral, que de la Argentina va a venir, que del Perú, que de Chile, sin consultar nada. Han hecho una planta con tecnología soviética, gobierno de Banzer, pero, ¿no? Para procesar todo el mineral. No procesa ni al 15% de su capacidad. Lo que se hace hoy con esas industrias
que no tienen razón de ser, se ha hecho ayer. La corrupción y la ineficiencia no tiene color político, de derecha o populista. Todas las, ¿cómo se llama? Han habido industrias, por ejemplo, había una de textiles, por decirles, han montado en 15 millones, que era una millonada de esas veces, y lo han vendido después cuando han privatizado en 1 millón en Santa Cruz, con las correspondientes pérdidas. Ahora funciona Esebol, empresa de cemento en Oruro y Potosí. Me han comentado que, por ejemplo, una correa transportadora del cemento en una empresa privada dura 10 años. Aquí se ha destrozado a los 3 meses. Qué ineficiencia, ¿no? De uno y de otro lado. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil, y siempre el que paga es el más débil. Porque también hay que ver cuántos se han enriquecido en la época de la hiperinflación. ¿Cuántos empresarios se han enriquecido especulando con los productos? El gobierno subvencionaba y estos, en vez de destinar al mercado local, lo iban a vender más caro al mercado externo, como hoy ocurre con los hidrocarburos. Los hidrocarburos están subvencionados y sacan por contrabando y venden al triple de eso. Vayan a Desaguadero, las garrafas bolivianas están vendiéndose libremente a razón de 150 bolivianos o de 100 bolivianos. Y por esa garrafa el Estado está subvencionando. Entonces hacemos pagar las crisis a los trabajadores. Y por eso es que se ha despedido tanto trabajador minero, 20,000 familias. ¿Dónde se han ido? Al Alto. Por eso el Alto es una ciudad combativa. Porque tenían sus terrenitos ahí, muchos mineros. Zonas como Santiago II, Ciudad Satélite. Les digo con conocimiento de causa, mi papá tenía su terreno en su casita en Satélite. Lo ha vendido, hemos vendido con la mamá, pero después también tenía un terrenito en Villa Mercedes. Yo tengo producto de eso, el sacrificio de mi padre, un terreno en Villa Mercedes, muy bonito. Fíjense, los mineros se han ido ahí. Nosotros como se llama, Semana Santa, hacemos un campeonato de puros chojleños, ahí reunimos 100, 200, 300 chojleños ahí de la mina Chojlia en Villa Mercedes. Y lo mismo se hace en la entrada de Santiago II, bailan mineritos y todo eso, la diablada, que es un baile de los mineros, o en Satélite, se han venido los mineros ahí. Y en otro lugar donde se han ido es al Chapare, esa es la verdad, en buenos porcentajes. Producto de la relocalización, de quedar de la noche a la mañana sin una fuente de trabajo. Entonces, cuando se establecen políticas que van a ser de ajuste, lo mínimo que debería buscarse es ajustar menos a los débiles y ajustar más a los poderosos, pero ocurre lo contrario. Por eso es que Lorenzo, cuando apunta, tiene razón, había que hacer ajustes, solo que los ajustes han perjudicado más a los trabajadores, a los débiles, que a los poderosos, ¿no? Y esa es una de nunca acabar, porque eso es así. Entonces, sí tienes razón. Y pues Bolivia se nos muere, para que no se muera Bolivia había que hacer morir el trabajo de muchos bolivianos, ¿no? Esa es la situación, ¿ya? Bien, entonces fíjense ustedes, estamos en esas circunstancias, se ha flexibilizado mucho en el sector público, las relaciones laborales, se puede votar a cualquiera. Es más, algunos no son ni siquiera servidores públicos, son consultores, no tienen vacación, no van a tener aguinaldo. Los consultores no tienen aguinaldo, por ejemplo. ¿Cuántos consultores de línea hay en la función pública? Miles no tienen aguinaldo. Para ellos no hay Navidad. Así de claro. Para los otros sí. Los trabajadores universitarios ya nos han pagado el aguinaldo, compañeros, porque estamos en la Ley General del Trabajo. Así de claro. Y también somos servidores públicos. Y algunos no entregan las notas hasta ahora. Bueno, son las contradicciones, ¿no? Así de claro tenemos que ser en nuestras intervenciones.
Estamos viviendo eso, por eso es importante conocer esta materia. No es solo histórica, ¿verdad? Nos contextualiza. Y van a ir viendo ya ahora con el teletrabajo y otras innovaciones, el trabajo a distancia, etcétera. Bien, ¿alguien más? Bien, rápidamente vamos a llamar lista. Aguilar Fanny Maida, Aquise Delfín. Buen día, César. doctor. Presente, Aguilar. Ya, solo van a decir presente. Aquise Delfín. Presente. Atahuichi Renata. Presente. Cabero Lorenzo. Presente, doctor. Canaviri Cristian. Presente. Castedo Sue. ¿Cristian? Sí, presente, doctor. Su primer presente. Castedo Sue Helen. Cantuta José Enrique. Presente, doctor. Chambi Jenny Daniela. Choque Wendy. Chura Dainé. Presente, doctor. Condori Yola. Presente, doctor. Córdoba María. Cori Presente, Santos. doctor. María, su primer presente. Cori Santos. Cruz Brenda. De la Vega Freddy. Díaz Andrés. Díaz Cristian. Presente, doctor. Rey de la Vega, doctor. Presente. De la Vega. A ver, creo que recién se están volviendo a incorporar. Díaz Cristian. Sí, presente, doctor. Fernández Luis Antonio. Flores Deina. Presente, Gómez- doctor, buenos días. Flores, Deina. Ya, solo decir presente. Gómez Dussel. Guarachi Blas. Guarachi Presente. Abigail. Blas, Presente, doctor. Abigail también. Huanca Freddy. Incapoma Jocelyn. Presente, Leo- doctor. Jocelyn, su primer presente. León Daniel. Presente. López, su segundo. López Daniela. Mamani Daniel. Mamani Natalio. Presente, doctor. Maquera Sonia. Presente, doctor. Mendoza Heidi. Presente. Molina Vania. Presente, doctor. Ontiveros Marité. Paxi Edgar. Presente, doctor. Peñalosa Israel. Pérez Lisbeth. Presente, doctor. Prieto Adrián. Presente, doctor. Buenos días. Queso Jorge. Presente, doctor. Quispe Jazmín. Zamírez Giovanni. Zamírez Belia. Presente, doctor. Zeinaga Damaris. Presente, doctor. Zíos Miroslava. Presente, doctor. Zivas Denilson. Rojas Mónica. Presente, doctor. Sánchez Kimberley. Presente, doctor. Santander Mayra. Presente, doctor. Sarmiento Huizar. Sirpa Lisset. Presente, doctor. Villalba Angie. Presente, doctor. Zarco Zené. Presente, doctor. Buen día. Buen día a todos. Van a disculpar, como estoy llamando lista, ya no les digo muy buen día porque nos tardamos mucho, pero les digo buen día siempre. Seguimos aquí. Los que ya han dicho presente ya nos responden porque no hemos duplicado. Quispe Hipólito. Arcaines Geraldín. Alejo Dylan. Ramos Carla. Soria Geraldín. Presente, doctor. Jiménez Jimmy. Presente, doctor. Suárez Cristian. Presente, doctor. Buen día. Roque Lisbeth. Presente, doctor. Buen día. Mendoza Gabriela. Presente, doctor. Velázquez Fabiola. Presente, doctor. Zoca Natalia. Presente, doctor. Gutiérrez Graciela. Presente, doctor. Morales Yuri. Presente, doctor. Mamani Natalio. Pai Briseida. Buen día. Presente, doctor. Y la Hilary Catherine. Presente, doctor. Morales Sergio. Presente, doctor. Calcina Rossi. Presente, doctor. Mamani Paola. Gutiérrez Graciela. Alavi Sixto.
Presente. Condori Neisa. Presente, doctor. Limachi Zebeca. Alabi Cristian. Presente, doctor. Ramos Olga. Angles Yesit. Molina Bane, ya ha dicho presente. Alarcón Mónica. Presente, doctor. Condori Sud. Guarachi Wendy. Katari Paul. Presente, doctor. Valenzuela Bernardo. Yujra Hernán. Peñalosa Israel. Doctor Yujra. Ya. Peñalosa Israel. Aquise Wendy. Rojas Mónica. Cruz Rubén. Morales Yuri. Molina Bania sigue aquí otra vez. Ya. Bautista Valencia. Doctor, es Bautista Valeria. Valeria, muy bien. Disculpe, señorita. Catunta José. Presente, doctor. Guarachi Abigail. Siñani Caterín. Presente, doctor. Muy bien. Ya estamos todos. Doctor, disculpe. Sí. Alejo Dylan, disculpe. Por la conexión de internet no pude escuchar mi nombre. No, porque Doctor. si salen, están felices y cuando ya le estamos llamando lista en el grupito que sabemos, dicen, está llamando lista y otra vez se incorporan, ¿no? Cuidado con eso. 90% de asistencia. Sí, adelante, dígame. ¿Quién más? No me llamó mi nombre, doctor. No, Rodríguez Delgado. ¿Qué es Rodríguez? Rodríguez Delgado, doctor. Debe estar viniendo por primera vez, ¿no? Es la primera vez, sí, doctor. Muy bien, compañero. Doctor, en mi caso lo mismo es. ¿Qué es Rodríguez? Primera vez. Rodríguez Delgado, Neftalí Eric, doctor. Neftalí. Ya. Después, la otra compañera. Conde González. Es mi primera clase, doctor. Conde, ¿y su nombre, señorita? ¿De pila? Beatriz. Conde Beatriz, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Sí. Yo también, doctor. Dígame su nombre, señorita. Poma Ramos Gisela Anaí. Poma Gisela. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, no sé si me tomó lista, no sé si se escuchó mi presente. Siñani Poma Caterine. Sí, señorita. Gracias, Liz. Atenta. Doctor. Sí, adelante. Mi primera clase igual, Sillerico Álvaro. Sillerico Álvaro. ¿Ya? Después, no hay más. Ya. Listo. Hemos terminado la clase, estamos 8:23 hasta las 9:25. Sírvanse alguito y empezamos con los principios. No se olviden tener a la mano su constitución, por favor, compañeros, ¿ya? Hasta las 9:25. Doctor. Gracias, doctor. Me acaba de Gracias, llamar doctor. 2 veces en la lista. Tal vez sea un error lo de ayer. Sí, doctor. lo voy a ajustar, no se preocupe, lo voy a ajustar, ¿ya? No se preocupe. Nos vemos entonces en 12 minutos. Listo, compañeros. Doctor, dijo 9:25. 8:23 hasta 8:25 no pasa nada. 8:35. 8:35. Ya estamos. Muy bien.